El caso de Andrés Filomeno Mendoza. 98.86%. Ese es el nivel de impunidad en México. Esta cifra, que se desprende de los informes de la Asociación Civil Impunidad Cero, significa que en la nación azteca la probabilidad de que un crimen se esclarezca es de apenas 1.14%. Un país en el que tantos delitos permanecen sin castigo es el caldo de cultivo perfecto para asesinos y feminicidas seriales, quienes sienten que pueden actuar a sus anchas confiados en que sus viles acciones no serán investigadas y que por lo tanto no serán atrapados. Eso pensó durante más de 2 décadas un individuo que no se cansó de matar y que cayó gracias a un hombre desesperado, cuya esposa había desaparecido y que no se quedó de brazos cruzados al ver la inacción de las autoridades frente a su denuncia. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El municipio de Atizapán de Zaragoza es uno de los 125 del Estado de México. El lugar, que a mediados de la década de los 80 era tranquilo y campestre, comenzó a transformarse y poblarse, impulsado por el crecimiento del área metropolitana de la Ciudad de México y por las necesidades surgidas tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Hoy en día cuenta con 98 colonias y 55 fraccionamientos con zonas comerciales y residenciales de niveles de ingresos altos, medios y bajos. Precisamente en los 80 llegó a Atizapán de Zaragoza un hombre que nació en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947. Allí se estableció y se involucró con la comunidad. No solo instaló una carnicería, sino que también hizo vida política. Fue electo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y formó parte del equipo de campaña del candidato a alcalde por la coalición Va por México, Pedro Rodríguez. Aunque tras los hechos que presentaremos en breve, el político negó cualquier relación con él y explicó que era un ciudadano más que se acercaba a apoyarlos. Era conocido por todos y podría decirse que se trataba de un referente, un hombre que siempre estaba presto a ayudar a quienes más lo necesitaban. Su nombre, Andrés Filomeno Mendoza Celis. Vivía en el número 22 del lote 19, ubicado en la manzana 37 de la calle Margarita, en la colonia de Lomas de San Miguel, un lugar que parecía ser una vivienda más de la localidad, pero que detrás de sus muros y debajo de sus cimientos escondía un macabro secreto. Uno del que ni el médico que le rentaba un cuarto como consultorio, ni la pareja vecina se habían percatado, y que salió a la luz tras la desaparición de una mujer de 34 años llamada Reina González Amador. Reina nació el 16 de mayo de 1986. Estaba casada con Bruno Ángel Portillo, un ex policía, y tenía 2 hijas de 4 y 8 años de edad. La señora, quien según sus vecinos era muy reservada, tenía un local de venta de accesorios y servicio para teléfonos celulares. Fue precisamente a través de su negocio que Reina conoció a Andrés, que iba a su tienda como cliente y que luego de ganarse su confianza, se ofreció para ayudarla con algunos trabajos de pintura y herrería en el comercio.
La pareja consideraba al septuagenario como un amigo, como el hombre que estaba solo. Solían invitarlo a su casa y era uno más en las reuniones y fiestas familiares. Por eso, cuando el 14 de mayo, Reina le comentó a su pareja que iría con el anciano a buscar repuestos y accesorios para su comercio, a Bruno no le resultó nada fuera de lo normal. Ese día los esposos se despidieron alrededor de las 5 de la mañana. Fue la última vez que el hombre vio con vida a la madre de sus hijas. En aquel momento, nadie podía imaginar que ese vecino de la tercera edad, en cuyos movimientos y caminar se notaba el paso de los años, conocido por sus buenas obras, y a quien Reina y Bruno habían recibido en su hogar, tenía en la mira a la madre de familia y se disponía a ejecutar un fatal ataque en su contra. Cuando cayó la noche ese viernes, al ver que Reina no había regresado a la casa y tampoco contestaba las llamadas, Bruno fue al domicilio de Andrés. Este aseguró que no sabía nada sobre ella, de modo que el angustiado esposo se fue sin respuestas. Lo que no sabía es que detrás del portón azul, en una de las habitaciones de la vivienda, se encontraba el cuerpo sin vida de su esposa. Había muerto apuñalada en las manos de aquel supuestamente inofensivo anciano. Esa misma noche, Bruno acudió a las autoridades, quienes se limitaron a levantar el alerta de desaparición. Tras las interminables horas de oscuridad, sin novedades acerca de su pareja, y guiado por su formación policial, Bruno decidió tomar cartas en el asunto. Reina había sido vista entrando en la casa de Andrés, pero además la última ubicación satelital de su teléfono la colocaba muy cerca de allí, y los videos de vigilancia que pudo ver mostraban a su esposa caminando en esa dirección. Solo le quedaba dirigirse nuevamente al lugar y así lo hizo. Aunque el dueño de la propiedad quiso evitar su ingreso, el hombre se abrió paso. Al llegar a la habitación principal, notó unas cajas y al retirarlas, apareció ante sus ojos una escalera que lo condujo al horror. Una escena dantesca para la que nadie está preparado. El cuerpo mutilado de su esposa se encontraba sobre una mesa y sus órganos, miembros y tejidos estaban dispuestos en diferentes cubetas. Mientras Bruno avanzaba hacia el trágico descubrimiento, Andrés intentó huir, pero fue detenido antes de lograrlo. El ex policía había pedido apoyo de una patrulla para que lo esperara mientras entraba al lugar, y así facilitó la aprehensión. A partir de allí, se comenzó a revelar la verdadera historia detrás del carnicero y exdirigente comunitario. En su vivienda, además de los de Reina, fueron encontrados los restos óseos, cabello y tejidos de al menos otras 4 personas, prendas y otros artículos femeninos, así como credenciales de elector, cintas de video y un listado con 29 nombres que podían corresponder a igual número de posibles víctimas. Las autoridades estaban en presencia de un feminicida serial. Así lo dio a conocer Dilcia García, fiscal de delitos de género en el Estado de México. Durante las horas siguientes al espantoso hallazgo, se presumía que el detenido estuvo asesinando mujeres por alrededor de 2 décadas. En las primeras declaraciones tras su arresto, las cuales fueron difundidas por algunos medios, Andrés dijo que a Reina, su última víctima, le había retirado la piel del rostro porque le pareció bonita. Además, cortó la carne de sus piernas, aunque no especificó si también las había consumido. El cuerpo desmembrado de Reina, junto con los otros restos ubicados en una de las habitaciones, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se practicaron las pruebas periciales correspondientes. Mientras tanto, los expertos forenses continuaron trabajando en la escena del crimen. Los primeros hallazgos no fueron más que la punta del iceberg de lo que llegaría a descubrirse. El caso acaparó gran atención de los medios y de la comunidad. Como suele ocurrir desde un primer momento,
corrieron muchas versiones sobre lo ocurrido y sobre la relación entre víctima y victimario. Una de las historias que se impuso hablaba de una supuesta relación sentimental entre Reina y Andrés. Según esta, el día del crimen, la mujer habría ido a terminar. Sin embargo, esto fue rápidamente desmentido. Aunque su defensa le aconsejó hacer uso de su derecho de no declarar, el 20 de mayo, durante la primera audiencia, que se prolongó por alrededor de 4 horas, el detenido dijo que no negaba sus acciones, que lo hecho ya estaba hecho y que se culpaba a sí mismo. También reconoció el asesinato de por lo menos otras 4 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas y cuyos documentos de identidad fueron encontrados en su casa. Andrés confesó que, a excepción de Reina, sus víctimas trabajaban en bares de Tlalnepantla que él frecuentaba. En esos locales establecía una relación con las mujeres, a quienes luego invitaba a su casa, supuestamente con la intención de mantener encuentros sexuales. Según dijo, en la mayoría de los casos consumía alcohol con ellas para luego asesinarlas valiéndose de un cuchillo. Contó que las elegía por ser bonitas, que las mataba cuando lo rechazaban y luego conservaba sus rostros junto a su cuero cabelludo. En esa primera audiencia, Bruno dijo que Andrés era amigo de la familia y que le tenía lástima por su avanzada edad y porque estaba solo, por lo que trataban de ayudarlo económicamente. Ese día, el hombre fue imputado en los juzgados de control, juicio oral y ejecución de sentencia por el feminicidio de Reina, por el que se enfrentaba a una pena que podía ir de los 20 años a la prisión vitalicia. Se le dictó prisión preventiva en el penal de Barrientos en Tlalnepantla. Sin embargo, por amenazas de muerte, fue trasladado al penal de Tenango del Valle en el Estado de México. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado publicó un cartel en el que llamó a la ciudadanía a presentar otras denuncias que pudieran sumarse al juicio. Según los medios consultados, los investigadores determinaron que con prácticamente todas sus víctimas aplicó el mismo modus operandi. Después de acuchillarlas y mutilarlas, las enterraba en su propiedad. También se informó que el hombre había revelado que comió partes de sus cuerpos y que conservaba los restos con sal. Varios días después de las pericias en la casa del indiciado, continuaban apareciendo restos. Un equipo multidisciplinario formado por policías, funcionarios de la fiscalía, antropólogos, arqueólogos forenses, genetistas, odontólogos, peritos en criminalística, medicina legal y bomberos, estuvo trabajando coordinadamente en el lugar. Para el 21 de mayo, cuando todavía faltaba escarbar en 2 baños y el patio de la propiedad de Andrés, la Fiscalía dio a conocer que se habían hallado 1,137 restos óseos, 12 teléfonos celulares, 12 chips, 28 cassettes de video y una colección de fotografías Polaroid que tomó el asesino de todas sus víctimas. Las autoridades dieron a conocer que luego de matarlas, el sujeto tomaba las instantáneas y después se grababa mientras manipulaba sus cuerpos. Para entonces, la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la búsqueda continuaría de forma indefinida en 3 fases. Durante la primera etapa, que estaba en ejecución desde el inicio de las investigaciones, se excavaría una superficie de 20 metros cuadrados en el área del patio y la cocina, de donde ya se habían extraído restos de varias mujeres. En la segunda fase, se buscaría en la habitación principal y un sótano, áreas que abarcaban cerca de 30 metros cuadrados. Finalmente se pasaría al patio y 2 baños, con un área de 68 metros cuadrados. Apenas se conoció la noticia, parientes de 2 mujeres que estaban desaparecidas se presentaron en los alrededores de la casa, tratando de obtener información sobre sus seres queridos. Entre ellos estaba Matilde Mares,
hermana de María Noé Mares, una madre soltera que desapareció junto a su hijo de 7 años, Edgar, el 24 de diciembre de 2016, en la colonia San Juan Iztacala. María tenía un puesto de dulces que guardaba en la casa del anciano, quien además le ofreció un lugar en un deportivo cercano para vender la mercancía. Según Matilde, fue precisamente Andrés la última persona que los vio esa Navidad. Él incluso la acompañó al Ministerio Público cuando se denunció la desaparición, y allí declaró que sí la había visto, pero no sabía nada más. Las autoridades no indagaron ni investigaron, y ella no sospechó porque era una persona conocida de la colonia y parecía alguien respetable. Aunque se acercó buscando noticias y fue al juzgado de Barrientos para recordar su caso y facilitar muestras como parte del protocolo para la identificación de los restos, Matilde no perdía la esperanza de que sus parientes siguieran con vida. También personas allegadas a Marta Andrade, de 33 años y madre de 2 hijos, quien desapareció el 2 de diciembre de 2017, concurrieron a la zona de la escena del crimen. Querían saber si alguno de los hallazgos se relacionaba con ella. Los redirigieron a los juzgados de Barrientos para que rindieran declaración, para luego hacerse los análisis necesarios a efectos de la investigación. Según explicó María del Carmen Andrade, su hermana había tenido contacto con Andrés porque él entregaba ayudas y también le había ofrecido trabajo. La mujer narró a algunos medios que a su sobrina menor le daba miedo el sujeto, y de hecho, ella le había sugerido a su hermana que dejara de frecuentarlo. Familias que en algunos casos tenían años sin saber de sus seres queridos y que a raíz de la detención del feminicida esperaban descartar que sus parientes estuvieran entre las víctimas, estaban urgidos por obtener respuestas. Sin embargo, la fiscal para la atención de delitos vinculados a la violencia de género del Estado de México, Dilcia García Espinosa, adelantó que el proceso de identificación podría llegar a demorar meses. Explicó que los resultados de ADN en una persona que acaba de perder la vida pueden obtenerse en un periodo de entre 24 y 36 horas, mientras en los casos de restos óseos como los hallados, es difícil establecer cuándo puede lograrse la información. Además de las ya mencionadas, otras víctimas conocidas del bautizado como feminicida de Atizapán son Flor Nínive Vizcaíno Mejía, Rubicela Gallegos Castillo, Norma Jiménez Carreón, Berenice Sánchez Olvera y 2 mujeres de las que solo se conocieron sus nombres, Aline y Gardenia. Todas estaban en sus 30 y sus familias habían dejado de saber de ellas en extrañas circunstancias. Norma desapareció el 6 de agosto de 2011 en Tlalnepantla, cuando tenía 41 años de edad. Según el reporte, ese día atendió a su trabajo como camarera en su horario regular de 2 de la tarde a 10 de la noche en un bar llamado El Barrigón, en la colonia San Javier en Tlalnepantla, en el Estado de México. La última comunicación con ella fue a las 10:15 cuando avisó a su familia que iba de camino a su casa. Lamentablemente, nunca llegó. Berenice, quien contaba con 20 años, trabajaba en un bar llamado El Marinero y también desapareció en 2011. A Aline y Gardenia también las conoció en un bar en el que trabajaban. Se dijo que las cortejó, pero ambas lo rechazaron. Flor tenía 38 años. Era una madre soltera de 2 hijas, originaria del Estado de México. Trabajaba en el sector de la hostería como anfitriona en la colonia de Tejabanes, en Tlalnepantla, lugar en la que fue vista justo antes de desaparecer el 16 de octubre de 2016. Una credencial con su nombre apareció entre los objetos hallados en la casa de Andrés.
Según las investigaciones, la invitaba a comer y le daba regalos, y como ella se negó a ser su pareja, la asesinó. El fin de semana que se perdió contacto con ella, sus 2 hijas adolescentes se habían ido con su papá, pues la pareja estaba separada. Cuando las muchachas volvieron a la casa, su madre ya no estaba. Flor era bastante activa en Facebook. Allí publicaba mensajes positivos, se mostraba optimista y compartía las canciones que le gustaban. Un día antes de perderse su rastro, escribió un mensaje para sus hijas en las que les pedía que se cuidaran. Les decía que se verían el domingo y señalaba que las extrañaba. Horas después, el mismo 16, publicó su último mensaje para agradecer a Dios por su familia y sus amigos. Afirmó que se sentía bendecida y no pedía nada. Los familiares de Flor interpusieron una denuncia tras los infructuosos esfuerzos por saber de ella. En cuanto a Rubicela, nació el 1 de abril de 1987 y para el momento de su desaparición tenía 32 años de edad. Siendo madre soltera, la mujer, oriunda de Monterrey, Nuevo León, llegó al Estado de México buscando una mejor vida para su hijo. Rubicela quería estudiar petroquímica, pero antes de pensar en su formación, buscó la manera de generar ingresos para hacer posibles sus proyectos. Así se empleó en un banco y también era repartidora de Uber. La última vez que se supo de ella fue el 20 de julio de 2019 en un restaurante al que acudió para retirar un pedido. La hermana de Rubicela fue quien se percató de su ausencia cuando llegó a la ciudad para pasar unos días de visita y ella nunca llegó a recogerla. Entonces decidió ir por sus propios medios a la casa y allí encontró a su sobrino, Demian, de solo 5 años, quien había estado solo 4 días. Fue Armando Gallegos Vázquez, al enterarse de que nadie sabía dónde estaba su hija, quien reportó la desaparición. La falta de avances tras la denuncia llevó a los familiares a iniciar una búsqueda, la cual se extendió el tiempo que tuvieron recursos para mantenerse en la capital. El propio padre encontró la motocicleta de Rubicela, sin rastro alguno de su hija. Finalmente regresaron a Monterrey con las manos vacías, con la esperanza de algún día volver a verla. Su identificación estaba entre las halladas durante las pesquisas realizadas en la casa del feminicida, y casi un año después, las autoridades confirmaron por las pruebas de ADN que se trataba de ella. La hermana de Rubicela, Lisette Gallegos, relató que además de la angustia y el dolor por desconocer el paradero de su pariente, la familia tuvo que lidiar con lo que consideraron malos tratos por parte de los funcionarios ante quienes pusieron la denuncia. Lisette considera que hubo falta de sensibilidad y también negligencia. Refirió que cuando en abril de 2021 su madre acudió a las autoridades para pedir su expediente, le dijeron que no lo encontraban porque se había enviado a archivo muerto. Entre el inicio de las excavaciones en el mes de mayo y mediados de agosto de 2021, se habían logrado recuperar 4.300 restos óseos que podían corresponder a 19 víctimas. Según información suministrada en ese momento por el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, los trabajos abarcaron prácticamente toda la casa y seguiría con la demolición de las paredes y el derrumbe de toda la vivienda. Los restos, entre los que se hallaron los de un menor de edad, se estaban clasificando según su nivel de afectación y el área del cuerpo a la que correspondían. De acuerdo con los investigadores, debajo del dormitorio del feminicida, donde fue hallada Reina, el hombre seccionaba los cuerpos de sus víctimas, que luego enterraba en su patio. Las cintas de video encontradas en el lugar contenían escalofriantes imágenes que el propio Andrés captaba y que lo mostraban mientras descuartizaba a sus víctimas.
El sujeto también conservaba perturbadoras anotaciones en las que dejaba asentada información sobre cada una de las mujeres con cuyas vidas acabó, como por ejemplo la fecha del crimen y el peso de cada una de las partes del cuerpo que extraía. Una de esas apostillas estaba fechada en 1994, lo que hacía presumir a las autoridades que el feminicida llevaba hasta 3 décadas matando impunemente. Se cree que precisamente para no ser descubierto, el depredador llevaba a sus presas al sótano que tenía debajo de su dormitorio para que no pudieran escucharse los gritos, y que las convencía de que lo siguieran hasta allí bajo engaño, con ofrecimientos de despensas y trabajo, relacionadas con su cargo en el Consejo de Participación Ciudadana. Durante las averiguaciones, también se ventiló que los vecinos del indiciado habían comentado que en algunas oportunidades el hombre les vendía directamente en sus casas carne que decía que le enviaban de Oaxaca. Tras saberse de los crímenes, comenzaron a sospechar que podía tratarse de carne humana. Para el momento de la finalización del juicio, las autoridades lograron confirmar la identidad de 6 de las víctimas a partir del análisis de los 4.300 restos óseos localizados, y continuaban los trabajos para establecer la identidad de la totalidad de las personas que perdieron la vida en manos del feminicida. En marzo de 2022, el juez del Distrito Judicial de Tenango del Valle dictó prisión vitalicia para Andrés Filomeno Mendoza Celis por uno de los 6 feminicidios, el de Reina González Amador. Asimismo, el magistrado le impuso multas de 5,000 días de salario mínimo, equivalentes a 448,000 pesos, y 1,344,500 pesos como reparación del daño. Tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio, se estableció que hubo dolo en la conducta del sentenciado, ya que no tenía impedimento físico ni mental para advertir las consecuencias de sus acciones, y además actuó de forma premeditada. También se determinó que se había tratado de un crimen de violencia de género, pues la víctima había perdido la vida por el solo hecho de ser mujer. Lamentablemente, a juzgar por los reportes de las familias de las mujeres desaparecidas en México, lo vivido por los parientes de María Noé Mares, Marta Andrade y Reina González Amador son la regla y no la excepción en el país norteamericano. Y es que las omisiones de los ministerios públicos se repiten en prácticamente todas las historias de desaparecidas. La respuesta ante la denuncia cuando se desconoce el paradero de una mujer suele ser que se deben esperar 72 horas a ver si regresa, algo que juega en favor de los perpetradores y definitivamente puede resultar fatal para las víctimas, como sucedió en el caso de Reina. A este fenómeno se suma la mínima proporción de crímenes en los que se logra una sentencia condenatoria o absolutoria. Según afirmó en 2020 Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México, quien fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1995 y 2015, en México, solo 1 de cada 1,000 crímenes obtienen un dictamen, lo que hace del fallo contra Andrés Filomeno Mendoza algo excepcional. Es precisamente la impunidad lo que facilita que criminales de distinta índole, incluidos feminicidas como Andrés, cometan un crimen tras otro, confiados en que no serán investigados, atrapados y mucho menos condenados. De allí la importancia de que las autoridades se comprometan para fortalecer el sistema de justicia desde el momento en que se interpone una denuncia. Al hacerlo, con seguridad podrían evitarse muchas muertes. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy.
Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.